Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Amigos, nuevamente bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. En este día agradezco al Señor que nos permite estar juntos para compartir una vez más de su palabra. El tema de hoy es titulado La Biblia, la fuente autorizada de nuestra teología. Vamos a comenzar el estudio, pero antes hagamos una oración. Amante Padre Celestial, en este hermoso día te agradecemos, oh Dios, por tu presencia y porque tú nos permites conocerte, entender más lo que tú quieres para nosotros a través de la palabra viva, la Santa Biblia. Pedimos, oh Dios, de que podamos aprender y comprender mejor la Escritura para que podamos ser instruidos y guiados a toda la verdad. Pedimos, Señor, todo esto, no por mérito nuestro, pero también invocamos la presencia del Espíritu Santo en el nombre bendito de Jesús. Amén. Como mencionamos, el tema de hoy es acerca de la Biblia, cómo es la fuente autorizada de nuestra teología. Ahora, la teología es en realidad el estudio o ciencia de Dios. Incluso en un mundo perfecto y sin pecado, este asunto de estudiar la ciencia de Dios sería un campo de estudio desafiante. ¿Cómo puede alguien creado estudiar y entender realmente a su creador? Por necesidad, el que crea debe ser más complejo, más inteligente y poderoso que el que se crea. El pecado, por supuesto, ha aumentado considerablemente el desafío que presenta la teología, porque el pecado nos separa de Dios. ¿Y cómo puede alguien estudiar a otro ser mientras está separado de él? Obviamente esas preguntas son reales y son válidas, pero a través de la revelación divina, o sea, a través de la Escritura, es la única manera como podemos esperar entender un poco el campo de la teología en nuestra búsqueda de conocer lo divino. Por eso vamos a ver hoy y durante la semana cómo la Biblia es la fuente autorizada de nuestra teología, porque es más confiable que nuestra propia experiencia o tradición o cultura o aún la razón. En nuestro estudio de esta semana también veremos por qué es tan importante mantener separada la teología y la antropología. Recordemos, la teología es el estudio de Dios y la antropología es el estudio o ciencia de los seres humanos. El diccionario de Merriam-Webster da esta definición de antropología: el estudio de los seres humanos y sus antepasados a través del tiempo y el espacio en una relación con el carácter físico, las relaciones ambientales y sociales y la cultura. Si bien la antropología es un campo de estudio valioso, nunca debe confundirse con la teología o reemplazarla. Gran parte de lo que hoy se asume es teología, en realidad no es teología, sino es mucho más cercano a la antropología que a la teología misma. Como resultado, las promesas de Dios y su poder a menudo se confunden o se sustituyen por el poder y la habilidad humana. Por esta razón, vamos a comenzar el estudio de hoy mirando a un par de historias en la Biblia donde los discípulos estaban en peligro de cometer este mismo error. Comencemos primeramente en Marcos, capítulo 10, versículo 23 al 26. Noten aquí en este pasaje lo que dijo Jesús que conmocionó a sus discípulos. Leemos allí: Entonces Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos: «¿Cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de Dios?». Los discípulos se espantaron en sus palabras, pero Jesús les volvió a decir: «Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron aún más y decían: «Entonces, ¿quién podrá ser salvo?». Jesús los miró y les dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios». Vemos aquí en este pasaje algo que Cristo afirma y lo dice, no una vez, sino dos veces, que es casi imposible que un hombre rico entre en el reino de los cielos. La conclusión de los discípulos era lo siguiente: que si estos, los ricos, les era imposible o casi imposible entrar, todas las demás personas estarían privados de poder entrar. Es decir, nadie podría ser salvo. Esta conclusión de ellos se basa en una perspectiva no teológica, sino antropológica.
es realmente una perspectiva y conclusión antropológica porque no podía ser correcta a no ser que Dios estuviese fuera de la ecuación. Porque ellos se centraron en sí mismos y en la humanidad. Por esta razón decían, si los ricos que tienen privilegios, que son bendecidos por Dios, que tienen el conocimiento y la sabiduría y la ciencia, si estos no pueden salvarse o les es muy difícil salvarse, para los demás estamos perdidos. Por esta razón, Cristo les indica a ellos de que deben pensar no en la imposibilidad del hombre, sino en la posibilidad de Dios. Y nosotros debemos comprender que Cristo quería mostrar a sus discípulos el error de confiar en sí mismos. Nadie puede salvarse por sí mismo, nadie puede salvarse por sus propios méritos. La única manera de salvarse es a través de la sangre de Cristo, de una entrega completa al Señor. Y esta es la razón por la cual los ricos casi nunca se entregan a Dios, porque confían más en sus bienes, confían más en su capacidad humana, en sus logros, que realmente confiar plenamente en la palabra de Dios. El Señor tiene, obviamente, a ricos dentro de su reino, pero son esos ricos que han dado todo por el Señor los que realmente pueden estar seguros de estar en el cielo. Nos vayamos ahora a otra historia que se encuentra en Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 24. Miremos qué crisis estaba ocupando la atención de los discípulos. Dice allí, entonces Jesús mandó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Despedida la gente, subió al monte a solas a orar. Al anochecer, estaba allí solo. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas porque el viento era contrario. Ahora esa tormenta puede ser para nosotros una representación de lo que a menudo sucede en nuestras vidas que pueden ocupar nuestra atención y causarnos miedo. De hecho, estamos justamente en medio de una tremenda tempestad en el mundo. El asunto del COVID-19 está afectando a cada persona porque estamos realmente viendo cambios en nuestras vidas y está ocupando la mente, el tiempo de nuestras vidas y nos está manteniendo en preocupación y en temor. Por eso puede ser que estas circunstancias impidan que nosotros podamos crecer de una manera espiritual. Pero Dios tiene una respuesta para nosotros. Notemos lo que Cristo hizo por sus discípulos. Leamos a partir del versículo 25. A la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron, ¡Fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Vemos aquí que Cristo vino a sus discípulos. Esto es algo que nos muestra cuánto el Señor está dispuesto a hacer por nosotros. En medio de nuestra tormenta, de nuestra preocupación, de nuestro temor, el Señor viene a nosotros, se acerca a nosotros, y nosotros podemos entonces recibir al Señor y Él nos salvará. Pero quizás algunos de nosotros estamos como Pedro, dispuestos a comenzar una vida de fe que al ver a Cristo, al contemplarlo cerca de nosotros, confiamos en Él y empezamos a caminar sobre esta tormenta, a caminar sobre el agua. Y entonces, mientras miramos a Cristo, estamos realmente alcanzando una experiencia de fe mucho más fuerte. Pero si nosotros dejamos de ver a Cristo y empezamos a ver la tormenta, el problema y lo grande y tenebroso que puede ser, con certeza vamos a hundirnos. Con certeza perderemos de vista a Cristo y esa experiencia espiritual, esa experiencia de victoria, se convertirá en una derrota. Esto sucedió con Pedro y esto nos puede pasar con seguridad si nosotros también dejamos de ver a Cristo. En los versículos 31 al 33, veamos cómo termina la historia. Al instante Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó.
Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él y dijeron: «Realmente eres el Hijo de Dios». Notemos aquí cómo Cristo estuvo inmediatamente allí para salvar a Pedro. Pedro exclamó: «Señor, sálvame». Cristo nunca dejará de salvar a quien clama a Él por ayuda. Pero Cristo también nos llama, en cierto sentido, a no dudar de Él, a empezar realmente a confiar en su palabra, a confiar en lo que Él ha dicho es una realidad para los que creen en fe. Podemos, por su gracia, tener victoria. Podemos, por su gracia, vivir vidas que reflejen a Cristo. Y vemos allí los discípulos que la tormenta terminó cuando ellos se enfocaron en Cristo. Al Cristo entrar, al ellos observar y mirar de cerca al Señor Jesús, la tormenta de sus vidas disipó. Así también nosotros, si realmente miramos a Cristo, si contemplamos por la fe al Hijo de Dios, estoy seguro que también las tormentas de nuestras vidas, lo que aparentemente está allí para destruirnos, será quitado y en su lugar reinará absoluta paz. Dios quiere que nosotros tengamos esa experiencia. En el libro El deseo de todas las gentes, la página 345, noten ustedes lo que nos dice la sierva del Señor. Cuando la dificultad nos sobreviene, ¿con cuánta frecuencia somos como Pedro? Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera a él para perecer. Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. No temas, dice, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. En esta hermosa promesa de Isaías vemos cómo el Señor nos confirma, nos asegura, nos promete que Él es quien nos salva, que es aquel que nos llevará a través de la tormenta, del fuego, de las dificultades que tenemos. El Señor, si estamos juntos con Él, podrá darnos esa experiencia de salvación. Y por eso la teología correcta, la teología que entendemos en la Biblia, nos lleva a enfocarnos en la posibilidad, en el poder de Dios y no en nuestras fuerzas o lo que podemos hacer por nosotros mismos. Esta importante distinción debe ser enfocada siempre en el marco de lo que Cristo ha hecho por nosotros y ha prometido hacer en nosotros. La salvación genuina del Señor, el Evangelio de Dios, es el mensaje y la fórmula de poder darnos y otorgarnos la habilidad de salir de nuestras vidas de pecado, de nuestras vidas separadas de Dios y acercarnos, unirnos a Él. La promesa del Señor es de no dejarnos en el estado en que estamos, sino de darnos, por su gracia, la habilidad de alcanzar una estatura, una altura semejante a Cristo. En Judas capítulo 1, versículos 24 y 25, noten ustedes aquí el Evangelio compactado en 2 versículos. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin falta ante su gloria con gran alegría, a Dios nuestro Salvador, al único sabio, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad, ahora y por todos los siglos. Amén. Este es Cristo nuestro Salvador, el que nos da el poder para mantenernos sin caída, darnos la victoria sobre el pecado y por su justicia presentarnos sin falta, sin ningún tipo de inmundicia ante Dios. Nuestro Creador y Salvador, es quien nos invita hoy a conocerlo y por medio de la Biblia entenderemos un poquito mejor quién es Dios. Empezaremos a vislumbrar algo de la teología de Dios. Que el Señor te guarde y te bendiga en este día ricamente, es mi oración, y espero verte mañana aquí en Profundizar para continuar siendo más de la palabra de Dios. El Señor te acompañe y te bendiga ricamente. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.